Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Hidden Agenda. Todavía sigues enfermo, basados en el libro. Saha y So esperaron a que So vaya a casa para conseguir ropa y artículos necesarios antes de regresar para cuidar al paciente con tranquilidad. Ahora dentro del lujoso apartamento de la persona enferma, solo quedaba la persona delgada y la persona que aún estaba inconsciente en la cama. Zoe dijo que dejes descansar a Jog. Debe beber mucha agua, debe tomar toda la medicina. Se recuperará pronto. Syntax se sentó lentamente en el suelo junto a la cama por miedo a despertar a la persona que necesitaba descansar. Extendió la mano y tocó ligeramente la frente del hombre alto. Vio que su cuerpo todavía estaba caliente y sus labios secos, pero aún así sigue siendo muy guapo. Guapo, a la vez guapo y amable, y siempre dispuesto. Su mano blanca acarició su mejilla aún caliente. Hiranai no es una niña, no tiene una piel suave en las mejillas, tampoco una estructura facial suave, pero ciertamente es un hombre guapo, aunque muchas personas en el mundo son así de guapas y aún más, pero nadie ha hecho que Syntax parezca mirándolos durante tanto tiempo. El esbelto cuerpo se inclinó lentamente hacia adelante. Sabía que podía recoger fiebre, sabía que la otra parte todavía estaba enferma y no estaba despierta, pero quería unos labios frescos. Tocaron la frente caliente de Hiranai antes de bajar y besar ligeramente la punta de la nariz, tocar ligeramente los labios secos, orando en silencio en su corazón para que la figura alta se recupere pronto. La persona acostada todavía estaba inconsciente, pero incluso entonces los labios que previamente habían dejado el beso sobre el enfermo tenían una leve sonrisa. Que te mejores pronto, Jog. Jog. Hiranai frunció el ceño. Quería responder. ¿Por qué estás gritando y llorando? Jog intentaba subir al auto. Regresemos. Esta persona sigue hablando sobre algo que no entendió. ¿No vamos a comer comida vietnamita? ¿Por qué volver? Dame las llaves del auto. ¿Dónde están las llaves de tu auto? ¿En tu bolsillo? Maldita sea, no busques así o tu mano sentirá otra cosa. ¿Dónde está la llave? ¿Cuál es el número de tus padres? Jock, abre los ojos y dímelo primero. Mm, Puedes llamar o hacer cualquier cosa. Jock, ¿tienes frío? ¿Estás bien? ¿Frío? Simplemente enciende el aire acondicionado para calentarte. Come, debes beber más medicina. No tengo hambre, no quiero comer nada. Que te mejores pronto. Jock, dilo de nuevo, tu voz es tan buena. Duermo aquí. Llámame cuando quieras. ¿Dónde duermes? Es como dormir ahí. Gracias por venir. ¿Te vas? Vamos, no puedes ir. Te veré al comienzo del semestre. Quiero verte todos los días, no solo al inicio del semestre. Sus delgados ojos estaban bien abiertos, sus cejas todavía fruncidas hasta el punto de incomodidad, rodeado de voces familiares. Luego de recuperar la conciencia, Hiranai se sintió molesto por la luz de su habitación. Abrió los ojos desconcertado mirando a su alrededor. Esta era su habitación. Hiranai quería tocar su dolorida cabeza. Se sentía mareado. ¿Despertaste? Una voz resonó haciendo que Hiranai abriera los ojos una vez más y se volviera para mirar la fuente de la voz. El dueño de la voz familiar no era otro que Syntax, una figura alta y blanca, con una camiseta y pantalones cortos hasta las rodillas. Entró en la habitación con una bandeja de humeante comida. Iba a despertarte para comer juntos. Syntax le dijo y colocó la bandeja con comida en la mesita de noche. Hiranai pensó estúpidamente que eso era un sueño, pero no existía un sueño tan real. Lo ayudaron a levantarse y recargarse contra la cabecera de la cama, una hermosa mano blanca colocada suavemente en la curva de su cuello. La fiebre ha bajado, pero aún tienes que tomar todas las medicinas. Zoe lo ordenó.